¿Qué hace una hacienda de casi 300 años en medio de todos estos edificios modernos de Bogotá? Esta es la historia de Casa Blanca, uno de los lugares más sorprendentes de Suba. Aquí te cuento su historia. Para entender la historia de esta hacienda hay que viajar varios siglos atrás, cuando Suba era muy diferente a la ciudad que conocemos hoy. Durante la época colonial, esta zona tenía un carácter rural y había sido territorio de resguardo indígena. Con el paso del tiempo comenzaron a establecerse grandes propiedades y haciendas que ocupaban enormes extensiones de tierra. La historia de Casa Blanca se remonta, según la documentación histórica de la propia hacienda, aproximadamente a 1750. La casa habría surgido inicialmente como un anexo de la antigua hacienda de Suba, en una época en la que Bogotá todavía estaba muy lejos de extenderse hasta estos terrenos del noroccidente. Pero hay una historia todavía más llamativa relacionada con sus primeros propietarios. Una de las figuras vinculadas a la hacienda fue María Josefa Camero, una joven que heredó una considerable fortuna después de quedar huérfana. En 1789 ingresó como novicia al convento de Santa Inés, aunque, según la historia publicada sobre la hacienda, no parecía tener verdadera vocación religiosa. Y aquí comienza una historia que parece sacada de una película. María Josefa habría conocido a Antonio de Aguirre, un joven español que era capitán de la guardia y cercano al virrey. Los dos se enamoraron, pero el tutor de María Josefa no veía con buenos ojos aquella relación. Ella tenía una enorme fortuna y, según el relato, su tutor pretendía que permaneciera en el convento, donde además de convertirse en religiosa, dejaría su patrimonio bajo control de la institución. Antonio no se dio por vencido. Mientras María Josefa permanecía dentro del convento, comenzó a enviarle cartas de amor clandestinas e incluso habría intentado utilizar sus influencias para conseguir que ella pudiera salir. Pero la historia no terminó como un cuento de amor. Con el paso de los años, María Josefa habría regresado al convento y, según el relato publicado sobre la hacienda, terminó viviendo una situación de enorme sufrimiento. La historia cuenta que Antonio llegó a quedarse con buena parte de su fortuna y que la relación terminó de una manera trágica. Según cuentan, María Josefa salió del convento para casarse con él. Sin embargo, según las crónicas, Aguirre terminó gastando su fortuna, se quedó con sus hijos y posteriormente la abandonó, dejándola en una situación de pobreza y sufrimiento. Con los años, la propiedad pasó por diferentes manos. En 1906 fue adquirida por Luis Cárdenas Mosquera y posteriormente quedó vinculada a la familia Cárdenas y a Arturo Pisano. En 1957 se realizó una importante remodelación en la que se conservaron elementos tradicionales como las paredes de tapia pisada, las tejas de barro y el patio central. También se reemplazaron algunos pilares de madera por columnas de piedra.